A ver, para arrancar esta inmersión profunda de hoy, tenemos sobre la mesa los apuntes de un libro que ha dado mucho de qué hablar. Se llama Who, o el método A para contratar, de Job Smart y Randy Street. Y nuestra misión aquí es desmenuzar su premisa central, que básicamente dice que a quien contratas, pues, define todo el futuro de tu negocio. Exacto. Y fíjate que es un tema que cuando lo lees parece diseñado para estos grandes corporativos en torres de cristal. Totalmente. O sea, la verdad yo estaba súper escéptica cuando empecé a leer las fuentes, porque escuchas sobre métodos de contratación y la mente se te va de volada a departamentos de recursos humanos, psicólogos organizacionales, algoritmos de currículums. Sí, a salas de juntas impecables. Ajá. Y eso se siente súper desconectado de la realidad de, digamos, la gente que tiene una panadería o un taller de carpintería que huele a serrín, o la ferretería de la esquina. Ahí no hay procesos corporativos. A veces terminas contratando al sobrino de un cliente o al vecino nada más porque pues es buena onda y necesitas a alguien ya. Es que es el pan de cada día en el comercio local. Pero, y aquí es donde el libro nos da una cachetada de realidad, la misión de nuestra charla es romper ese prejuicio. Los autores encontraron que la gran mayoría de los problemas de un negocio, y esto aplica para todos, no son broncas de dinero ni de estrategia de marketing. ¿Ah, no? No. En el fondo, casi todos son problemas de personas. Y te diría que este método, si lo sabemos aterrizar, es 1000 veces más vital y más urgente para el dueño de un negocio físico chiquito que para una multinacional inmensa. A ver, explícame eso, porque yo pensaría que un corporativo tiene más que perder. Piénsalo así. Un corporativo de 1000 empleados es como un lago gigante. Si le cae una gota de agua sucia, que sería un mal empleado, pues el lago la diluye. A esa persona la pueden esconder en un cubículo por meses y la empresa ni lo siente. Ah, claro, la misma burocracia los absorbe. Exactamente. Pero un taller de soldadura, con 3 personas, es como un vaso de agua. Si le cae esa misma gota de agua sucia a tu vaso, te echa a perder todo el agua en un segundo. El impacto de una mala contratación ahí es inmediato y letal. ¡Wow! El vaso de agua. ¡Qué buena imagen! Porque pone las cosas en perspectiva. Pero a ver, hablemos de números, hablemos del costo real. En las notas de los autores mencionan que una mala contratación te cuesta entre 5 y 15 veces el salario anual de esa persona. Y yo lo leí y dije, esto tiene que ser una exageración corporativa. Suena altísimos, sí. Es que en un local comercial los márgenes son apretadísimos. No hay bonos millonarios ni costos hundidos gigantes de capacitación en el extranjero. O sea, ¿de dónde sacan esa cifra astronómica para una tiendita de barrio? Pues mira, el error ahí es pensar que todo se paga con billetes que salen de la caja registradora. Para que esa cifra tenga sentido en un negocio físico, tienes que traducir ese costo a la moneda más valiosa que tiene un pequeño empresario, su propio tiempo. ¿Su tiempo? O sea, lo que deja de hacer por andar cuidando al nuevo. Exacto. Imagina el caso de una herrería. El dueño contrata a alguien para el mostrador, para recibir pedidos, cobrar, y así él se puede ir atrás a soldar tranquilo. Pero resulta que este nuevo empleado llega tarde, atiende de mala gana, anota mal las medidas de los clientes. Ay, el clásico dolor de cabeza. Sí, un terror. ¿Qué pasa entonces? El dueño tiene que soltar el soplete, quitarse la careta, salir al mostrador a pedirle disculpas al cliente, corregir la libreta de pedidos y aparte explicarle al empleado por 10ª vez cómo se hace la nota. Claro. Y si sumas eso, digamos que el dueño pierde, qué sé yo, 1 hora diaria apagando los incendios de este muchacho. 1 hora diaria de lunes a sábado son, pues, 24 horas al mes. Y si lo llevas al año, son casi 300 horas. Más de 300 horas. Estamos hablando de que equivalen a como 8 semanas completas de trabajo que el dueño literalmente tiró a la basura. Son 2 meses de su vida microgestionando. Y eso sin contar a los clientes que entraron, los trataron mal, se dieron la media vuelta y no volvieron nunca. Híjole, visto así te pega directo en el estómago. Porque esas 300 horas no son solo tiempo de trabajo, son los fines de semana que el dueño no descansó, es su salud mental. O sea, el verdadero costo de una mala contratación se paga con tu propia vida, no solo con dinero. Totalmente. Y por eso en los negocios pequeños hay tanto miedo a delegar. Se convencen de que nadie lo va a hacer bien. Pero bueno, ya que entendimos que el costo es devastador, la pregunta del millón es ¿cómo evalúas a alguien si no tienes de dónde escoger? Justo eso te iba a decir.
Me pongo en los zapatos de ese herrero o de un maestro carpintero que trabaja solo en su taller. Ese señor es un genio con la madera, sabe si el corte está perfecto o si el barniz quedó bien, pero no tiene idea de cómo hacer pruebas psicométricas. Y además, seamos realistas, sus opciones son los dos chavos de la colonia que vieron la cartulina fosforescente pegada en la ventana. Sí, el letrero de ese Solicita Chalán. Ajá, exacto. Entonces, ¿cómo aplica una metodología estructurada cuando su visión es puramente técnica y sus opciones son súper limitadas? Pues aquí es donde el libro nos da una lección increíble. En un equipo chiquito, de 3 o 4 personas, la actitud pesa infinitamente más que la habilidad técnica. A ver, explícate un poco más, porque la técnica importa, ¿no? Claro que importa, pero la técnica se enseña. A un chavo tú le puedes enseñar a usar una lijadora o a soldar con un par de semanas de mucha paciencia, pero es imposible enseñarle a alguien a tener iniciativa. No le puedes dar un curso para que le importe llegar temprano o para que cuide tus herramientas como si le hubieran costado a él. O para que trate bien a la señora que viene a comprar cuando tú no estás en la tienda. Exacto. Estas cosas, esa empatía y esa responsabilidad, la persona ya las trae de su casa o de plano no las trae. No se enseñan en el taller. Pues sí, o sea, contratas carácter y entrenas habilidades. Suena súper lógico. Pero aquí viene mi otra objeción de abogada del diablo. Venga. Si la actitud es el pilar de todo, ¿cómo demonios descubre eso un dueño de un local sin ser un experto de recursos humanos? Porque seamos sinceros, cualquiera se puede sentar 5 minutos, sonreír y decirte, sí jefe, soy súper responsable y le echo muchas ganas. Todos somos el empleado perfecto en los primeros 10 minutos, ¿verdad? Claro, es facilísimo fingir. Pues para eso el libro adapta lo que llaman el método A, y es de una simplicidad brillante para el comercio local. El primer paso es innegociable y te cuesta 0 pesos. Le llaman el paso de la servilleta. Ok, a ver, ¿qué es eso de la servilleta? Significa que antes de siquiera salir a buscar a alguien, tienes que agarrar un papel, aunque sea una servilleta de papel de estraza, y escribir 3 cosas muy específicas. Primero, ¿qué va a hacer esa persona hora por hora todos los días? Segundo, ¿qué resultados esperas ver en 6 meses para decir que fue una buena contratación? Ajá, o sea, tenerlo medible. Exacto. Y tercero, ¿qué actitudes son absolutamente innegociables en tu negocio? Es que eso casi nadie lo hace. Lo normal es decir, necesito a alguien para la tienda porque ya no me doy abasto. Y terminan metiendo a la primera persona que tiene pulso y disponibilidad para cubrir el horario. Y ese es el primer gran error. Pero una vez que tienes clara la servilleta, entra la táctica central, que es la entrevista cronológica. Olvídate de las preguntas de manual tipo, cuéntame cuál es tu mayor defecto. Ay, no, esas donde todos responden, soy demasiado perfeccionista. Exacto, respuestas de cajón. La entrevista cronológica funciona muy distinto. Te sientas con el candidato y repasas toda su historia laboral, desde el primer trabajo que tuvo, formal o informal, hasta el último. Y en cada trabajo le haces las mismas 4 preguntas, siempre. A ver, tengo las preguntas por aquí en las notas. Son súper directas. Le preguntas, ¿qué era lo que más te gustaba de ese trabajo? ¿Qué era lo que menos te gustaba? ¿Cuáles sientes que fueron tus mayores logros? Y la última, ¿por qué te fuiste de ahí? Parecen preguntas muy inocentes, ¿no? Pero la magia está en hacerlas trabajo por trabajo. Imagina que te entrevisto para despachar pintura. Y te pregunto de tu trabajo anterior en una bodega. Y me dices, me fui porque el encargado era muy pesado y me exigía cosas fuera de horario. Que es algo que pasan mucho, o sea, suena una excusa válida, un jefe tóxico. Claro. Como respuesta aislada te la creo. Pero luego paso a tu trabajo anterior, en una tienda de abarrotes, y te pregunto por qué te fuiste. Y me dices, es que tuve un malentendido con el dueño que era muy exigente. Y luego en tu primer trabajo, igual, es que no me valoraban. Ahí, ¿qué notas? Wow, el patrón. O sea, brinca de inmediato. Es neurológicamente muy difícil que alguien mantenga una historia falsa, donde siempre es la víctima durante 3 trabajos seguidos, sin que se le noten las costuras. Exactamente. Al forzar a la persona a hacer un recorrido cronológico, bajan la guardia. Se conectan con la emoción real de sus frustraciones pasadas y te terminan mostrando quiénes son realmente. No pueden sostener un personaje falso por 15 minutos. Y lo que me parece fascinante es que esto no requiere una sala de juntas. Esta charla la puedes tener literal sentados en 2 cubetas de pintura en la trastienda, ofreciéndole un refresco al candidato. En 10 o 15 minutos sacas toda esta información, evaluando patrones. Es democratizar las herramientas corporativas para la banqueta. Ahora, tener el método es genial,
Pero hay otra trampa en el libro que genera mucha confusión, y es el concepto del famoso jugador A. Ah, sí, sí. Esa es mi otra objeción, porque el libro te insiste todo el tiempo en que solo debes contratar jugadores A. Y cuando escuchas ese término, suena a gente de alto rendimiento, ¿no? Graduados con honores, perfiles bilingües. Y en una panadería de barrio, la gente que llega buscando trabajo suele ser gente común, con educación básica que solo quiere llevar el gasto a su casa. Suena a que estamos pidiendo un astronauta para vender bolillos. Literal. Suena súper fuera de contexto para un negocio chiquito. Pero ahí está el malentendido. Los autores dejan claro que un jugador A no es un supergenio de la tecnología. Un jugador A es alguien que está en el 10% superior de lo que es posible y realista para ese puesto, en tu colonia y con tu presupuesto. A ver, dame un ejemplo concreto de eso. Mira, en esa misma panadería, un jugador A es esa persona maravillosamente terrenal que llega puntual a las 5 de la mañana y no te pone excusas de que llovió o no pasó el camión. Es alguien que si ve el mostrador lleno de harina, toma un trapo y lo limpia sin que el dueño se lo tenga que ordenar. Alguien proactivo. Exacto, que aprende rápido, que saluda a la clienta de toda la vida y se acuerda de qué pan le gusta. Ese es tu jugador A. No hace falta que sepa de finanzas, solo que ejecute lo básico con una confiabilidad brutal. Oye, visto así, la perspectiva cambia por completo. Porque esa persona disciplinada, que tiene esa empatía natural, claro que existe en todas las colonias de América Latina. Se vuelve una meta súper alcanzable. Abundan, de hecho. El problema es que como los dueños no saben buscar, se terminan conformando con un jugador C. Ya sabes, el chavo apático que está pegado al celular todo el día y resopla cuando entra un cliente. Y lo aceptan solo porque fue el primero que llegó a preguntar por el trabajo. Ok, pero a ver, hablemos de el primero que llegó, porque esta es la objeción más ruda y más real del día a día en un local comercial. La trampa de la urgencia. ¡Uy! El dolor más grande de todos. Imagínate este escenario. Es viernes en la tarde, el chavo que te atiende en la tienda te avisa que ya no va a regresar el lunes. O peor, te renuncia ese mismo viernes. Y tú abres el sábado temprano, que es tu día de ventas más fuerte. Ahí no tienes tiempo de sentarte a escribir servilletas ni de hacer entrevistas cronológicas. Tienes pánico total. Tienes pánico porque el negocio no puede parar. La reacción de cualquier dueño es agarrar al primero que cruce la puerta, al vecino que está desempleado, al que sea, con tal de abrir la cortina el sábado. Porque no abrir es perder dinero para la renta. Es un escenario brutal, sí. Y la respuesta del libro ante esto es durísima, pero necesaria. La urgencia es el peor consejero que puedes tener para contratar a alguien. Pero, ¿qué haces entonces? ¿El sábado tienes que abrir? Pues la táctica que suceden es aguantar el golpe. Te dicen que es 1000 veces preferible operar al límite. O sea, que el dueño doble turno, que andes corriendo y con desgaste por un par de semanas, a meter a la persona equivocada a tu negocio. Es como preferir el dolor agudo de una semana a la infección crónica, ¿no? Exactamente. Porque si por la desesperación metes a un mal elemento el viernes por la tarde, vas a pagar el precio los siguientes 6 meses con robos hormiga, llegadas tarde, clientes ofendidos y un ambiente insoportable. Sí, te compras un problema carísimo a largo plazo. Ahora, la verdadera solución no es nada más aguantar el sufrimiento, sino prevenirlo con cero costo. El libro habla de construir una red pasiva de candidatos. Ah, me encantó esa parte. Es como no esperar a que haya un incendio para apenas ponerte a buscar de dónde sacar agua. Es como tener un generador de luz de respaldo. No esperas a que se vaya la luz en la cuadra para empezar a buscar en internet el teléfono de un electricista. Ya lo tienes ahí listo. ¿Y cómo aplicas eso sin gastar en plataformas de reclutamiento? Súper fácil, usando la red que ya tienes. Como dueño de un local, hablas a diario con proveedores, con el señor que te trae los refrescos, con tus clientes de más confianza, hasta con los locatarios de al lado. Entonces, adquieres el hábito de preguntarle siempre, aunque no tengas vacantes. Oye, ¿de pura casualidad conoces a alguien trabajador y de confianza que ande buscando chamba? Ah, claro. Vas sembrando la semillita. Y anotas un par de nombres en tu libreta. Justo. Vas armando un banquito de talento informal. Así, cuando llega ese temido viernes en la tarde y te renuncia el empleado, el pánico desaparece. Sacas tu libreta y le llamas a esa gente que ya viene prefiltrada por la comunidad. Así matas la urgencia. Me parece una táctica maestra, la verdad. Neutraliza la desesperación por completo. Y bueno, ya para ir cerrando esta inmersión,
En las notas encontré un ejercicio que es verdaderamente doloroso, pero necesario, para quienes ya tienen a su equipo armado hoy en día. Sí, la auditoría interna. Es un trago amargo, la verdad. Es la pregunta más honesta que te puedes hacer como dueño. Los autores dicen que tienes que mirar a cada uno de tus empleados actuales y preguntarte, sabiendo lo que sé hoy sobre cómo trabaja esta persona, cómo se portan los días difíciles, si hoy la tuviera enfrente pidiéndome trabajo por primera vez, ¿la volvería a contratar? Híjole, es durísima, porque no hay puntos medios. Si en el fondo de tu corazón la respuesta es no, o incluso un híjole, no sé, entonces tienes que tomar decisiones. Mantener a alguien ahí por pura inercia o por miedo a buscar a otro es dejar que tu negocio se purra lentamente. Y en un equipo de 3 personas te drena toda la energía, te quita la paz. Pero quiero llevar esto a una última reflexión sobre el lado positivo. Sobre lo que pasa cuando sí encuentras a ese jugador a esa persona correcta. Te cambia la vida, literal. Te devuelve tu tiempo. Te da la confianza para poder irte a tu casa a descansar un domingo sabiendo que dejaste las llaves en buenas manos. Y a veces, fíjate, terminan cuidando el negocio con más celo que el propio dueño. Totalmente. Pero además, fíjense en esto. Hoy hablamos mucho de la actitud sobre la habilidad técnica. Y quienes nos escuchan saben que estamos entrando a una época donde todo se está automatizando. Pronto llevar el inventario, cobrar o cuadrar la caja lo va a hacer un software en el celular o la inteligencia artificial, incluso en la tiendita de la esquina. La tecnología va a ser la chamba técnica. Exacto. Y cuando eso pase, la técnica ya no importará. La única razón por la que un cliente va a decidir caminar 3 cuadras bajo el sol para ir a tu ferretería o a tu panadería, en lugar de pedirlo por una aplicación, va a ser la conexión humana. Claro, por el trato. Por la sonrisa, por la plática en el mostrador. En ese futuro, conseguir jugadores A con una actitud impecable ya no será solo para evitar dolores de cabeza. Va a ser literalmente la única ventaja competitiva que mantendrá vivos a los pequeños comercios físicos frente a la tecnología. Es una reflexión muy fuerte y muy cierta. Si estandarizas lo técnico, solo la calidez humana te salva. Así es. Con este pensamiento los dejamos hoy en esta inmersión profunda. A desempolvar esas libretas, a escribir la servilleta y a buscar esas personas que le devuelvan el alma al negocio. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.